Muy bien, ahí debería haber empezado a grabar. Dejo esto para los que lo vayan a ver después por YouTube, que como estoy grabando con una third party app, con otra aplicación, no, a mí se me ve chiquito y no sé muy bien cómo se va a reproducir. Sé que el audio va a tener problemas, porque estoy grabando con mi micrófono, así que va a estar tomando el audio de los auriculares, pero vamos a ver. Eh, bueno, y nada, somos poquitos, pero supuestamente va a ir entrando más gente. Así que, si querés, Jesús, esperar un cacho o podés ir empezando, Sí, como sí. prefieras. Podemos en fin, esperar un poquito, Dale. pero mientras tanto, yo creo que después de mi intervención del otro día, que además el total, la duración total fueron 2 horas, porque contesté todas las preguntas que se plantearon, hoy habrá que hacerlo, Sí. intentarlo ser más dinámico y más corto, porque yo creo que ha asustado. Bueno, ya van subiendo el número de... Sospechaba de que íbamos a tener una espantada Sí. del otro día. Sí, sí. No, aparte, pasó una semana. Estas cosas siempre pasan, la participación baja. Yo casi me olvido que era hoy la De hecho, yo charla. me olvidé. Me hizo acordar Eloy. Me había olvidado. Sí, sí. Yo ayer me Yo acosté. como no vi difusión en Twitter, me quedé hasta dudando, me quedé pensando, ¿se habrán olvidado? ¿Se habrán suspendido y no me lo dijeron? ¿Se aburrieron tanto el otro día que no quisieron repetir? No, pasa que yo esta semana justo estuve estudiando y me... Es más, ayer terminé de rendir, me acosté re contento pensando, por fin estoy libre. Y el momento que me voy a dormir es, no, mañana tengo una charla. No, pues, pero bueno, Y encima, bueno, bien, claro, ustedes ahí todavía, por la diferencia horaria, todavía arranca el fin de semana. Es que no hay nada más horrible que un viernes por la noche cuando quieres salir y te pones el compromiso. Pero bueno, ahora como no podemos, bueno, aquí a Canarias no ha llegado, pero en la península, en el resto de España ya se están planteando toque de queda a partir de las 10 de la noche, 12 de la noche. Bueno, acá no se puede. Ya hay toque de claro. queda. Sí, acá, de hecho, ahora, ayer, relajaron el toque de queda en mi municipio. Antes era hasta las 8 de la noche, ahora ya se puede circular hasta la medianoche. Eh, pero ha llegado a ser muy, muy estricto. Había un momento en que creo que en Bahía, que era la ciudad donde yo estaba antes, eh, a ver quién es este. En Bahía, la ciudad que yo era antes, había toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Eso era un pueblo fantasma. Ay, esperemos que esta vez no haya invasores brasileños que vienen a arruinar nuestro. Yo soy optimista. Tú los llamas invasores brasileños y pienso que son fans brasileños. Claro, sí, sí, fan brasileños interesados en. En mi egocentrismo me creo que realmente tengo seguidores brasileños que están interesadísimos. Claro. Bueno, ya somos un par, así que si querés, Jesús anda arrancando y el resto ya se van a ir sumando. Perfecto, yo apago el Vale, micrófono. Dale, dale. perdón. No, que Ariel apaga su micrófono. Vos anda empezando. Vale, bien, pues empezamos con la nueva Guerra Fría y el concepto. Y lo primero, esto es una aclaración o, como diríamos, eh, cuando uno instala software gratuito en su ordenador y le va dando a aceptar, 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 suele haber todo un texto legal larguísimo que dice algo así como se le entrega a usted este software tal cual, no nos hacemos responsables de las consecuencias. El concepto nueva Guerra Fría, podríamos decir que es discutido y discutible. A mí me ha tocado estar en el lado de recibir las tortas del mundo académico, porque se considera que no es un término estrictamente, no diría la palabra científico, pero no está del todo aceptado en el mundo académico. Yo prefiero utilizarlo como una herramienta, es decir, si ustedes que están aquí son estudiantes de Derecho Internacional Público, son estudiantes sobre todo de Relaciones Internacionales y van corriendo con el concepto de Nueva Guerra Fría, después de la charla de hoy, a sus profesores, porque dicen, mira, es que quiero hacer un trabajo académico sobre la Nueva Guerra Fría, quiero hacer la tesis doctoral sobre la Nueva Guerra Fría, a lo mejor les tira el profesor el libro a la cabeza o les da con un palo en la cabeza y les dice que es una tontería. Es decir, entonces se los digo con esa salvedad. La cuestión es que no tenemos otra cosa para entenderlo. Yo prefiero decir, les doy el concepto de Nueva Guerra Fría como un instrumento para entender la realidad.
Y yo creo que desde el momento que lo planteé en septiembre de 2014 a la actualidad ha sido útil y me ha ido permitiendo adelantarme a los acontecimientos. Y bueno, si me siguen en Twitter verán que de vez en cuando me suelto el típico, ya lo dije, aquí estoy, y se lo suelo restregar después de, es decir, me autorreivindico después de toda la crítica. Dicho lo cual, verán además que el concepto de Nueva Guerra Fría se ha convertido en un cliché periodístico. Es decir, tenemos Nueva Guerra Fría todos los días a todas horas. Rivalidad de Estados Unidos con China en Asia-Pacífico, Nueva Guerra Fría. Rivalidad de Irán y Arabia Saudita en Oriente Medio, Nueva Guerra Fría en Oriente Medio. Por ejemplo, mira, aquí tengo una revista que se llama Afkar Ideas, la publica la misma editorial de Política Exterior. Política Exterior era el intento español de hacer Foreign Affairs. Es que además uno mira la maquetación y el formato es exactamente los dos y los pone encima de la mesa, el de Política Exterior y el de Foreign Affairs, y sacaron esta revista sobre Magreb y Oriente Medio. Y tenemos aquí, pues, Guerra Fría en el Oriente Medio. Sí. Van a ver ustedes que Guerra Fría la van a tener a todas partes, a todas horas, todo el día. Pero yo, hoy, aquí, y es la línea de trabajo que he seguido, para mí la Guerra Fría es el desafío que lanza a las democracias occidentales la Rusia de Putin y sus aliados. Es decir, acotemos. Es un conflicto real y tangible. Es decir, el problema en el mundo que yo me he encontrado con el mundo académico es que me han dicho a mí, por ejemplo, cosas como: no es Guerra Fría, es paz caliente. No es Guerra Fría, Nueva Guerra Fría, es guerra híbrida. Bueno, es decir, y si uno ve el desarrollo de estos conceptos, se encuentra que estamos hablando de lo mismo. En fin, una etiqueta. Bien. La pregunta es, ¿por qué hablo yo de Guerra Fría, Nueva Guerra Fría? ¿Qué entendemos por una Guerra Fría? Y la Guerra Fría es fundamentalmente un conflicto ideológico entre dos modelos político-económicos que son opuestos o rivales y que tiene también un elemento geopolítico de rivalidad entre grandes potencias. Y esa rivalidad se extiende luego a los ámbitos más diversos. Pensemos en el ámbito cultural o deportivo. Era clarísimo en la época de la vieja Guerra Fría, rivalidad deportiva, el boicot que hizo los países occidentales a los Juegos Olímpicos de Moscú, viceversa. Lo veíamos en el mundo de la cultura y eso hoy, allá en Argentina a lo mejor no se percibe, pero aquí lo hemos visto en el Comité Olímpico Internacional con el tema del doping de los atletas rusos y cómo los rusos han dicho que aquello era el resultado de un asunto estrictamente deportivo, sino que lo trascendía. Aquí tuvimos el Festival de Eurovisión con una canción ucraniana de una cantante miembro de la minoría tártara de Crimea que cantó con una canción que se llamaba 1944, que aludía a la deportación de los miembros de la comunidad tártara a Siberia durante la Segunda Guerra Mundial y fue votada masivamente después de la crisis de Crimea. Y claro, desde Rusia muy ofendidos dijeron que había sido una bofetada política. Es decir, tenemos un conflicto ideológico y geopolítico que se extiende a otros ámbitos. Entonces, como lo de hoy quiero que sea más dinámico y más participativo, luego seguro que va a surgir. Y la pregunta es, ¿y China? ¿También hay nueva Guerra Fría con China? Bien, la pregunta es, ¿encaja lo que yo he planteado ahora mismo, hasta ahora, con China? Bien, yo sí creo que hay, bueno, todos vemos que hay una rivalidad geopolítica o casi diríamos geoeconómica, porque la diferencia geopolítica, aplicación del poder, extensión del poder sobre el territorio. Dos, geoeconomía, estamos hablando de la extensión o aplicación del poder sobre los mercados. La geopolítica se basa en lo físico, es decir, cómo China quiere controlar el estrecho de no sé dónde o la isla de no sé qué. Geoeconomía nos referimos a cómo las distintas potencias se disputan mercados y accesos a recursos naturales, acceso a los recursos naturales y a la venta de productos. Puede ser, por ejemplo, la tecnología del 5G. Bien, lo entendemos, claro. Yo creo que es evidente de que hay una rivalidad de Estados Unidos con China. La pregunta es, y esto lo podemos luego debatir, o lo podemos ver, o lo podemos preguntar, ¿está exportando China un modelo socioeconómico, económico, político, ideológico, al fin y al cabo, fuera de China? Aquí en Europa no se percibe. A lo mejor en Argentina, no lo sé, a lo mejor desde ahí Argentina pues
pues me podéis contar. Pues sí, vemos claramente que hay una serie de instituciones que desde el punto de vista cultural, político e ideológico están intentando vendernos la bondad del mandarinato, el neomandarinato tecnológico, digo, como lo podamos llamar. Evidentemente, la pandemia global nos pone en un nuevo escenario, nos pone en un escenario, le da un giro de tuerca a todo esto, porque ya se estaba hablando de que China estaba vendiendo, pues, que había salido por algo así como victoriosa de esta pandemia, creciendo económicamente. Puede que esto cambie dentro de un tiempo, pero bueno, lo que tenemos que tener claro es que estamos en un momento de retorno de la competición interestatal. Si en la otra charla se llamaba guerras postmodernas y yo les hablaba de cómo el Estado dejaba de ser el actor fundamental en el ámbito internacional y cómo la globalización y la sociedad de la información daba un poder inédito a los actores no estatales, esta charla de hoy nos pone en el otro lado del poliedro, y es cómo volvemos a los tiempos de la competición interestatal, que como vimos en el final ya de la charla otra, no quiere decir necesariamente que los conflictos son abiertos, es decir, la rivalidad entre potencias no nos lleva necesariamente a una guerra moderna y convencional de alta intensidad, sino que el conflicto tiene otras dimensiones, que es lo que era al fin y al cabo la vieja Guerra Fría. Bueno, pues arranco con la nueva Guerra Fría con Rusia. Y esto pues tiene un punto, es decir, esto tiene una parte que de batallita personal, vamos así decirlo. La historia arranca en agosto de 2013. Las fuerzas gubernamentales sirias emplean armas químicas para atacar un barrio en la periferia de Damasco. Y a mí, aquí desde España, me llama mucho la atención. Veo a la gente, es decir, a medios de comunicación, a esos que se llaman alternativos, contrainformación, es decir, no son los medios de comunicación de masa, sino blogs, páginas de Facebook, sobre todo mucho comunista en Twitter, gente de izquierda, yo creo que incluso también en la línea de Podemos, o sea, de la izquierda populista, reproduciendo las narrativas rusas. Y a mí aquello me causa perplejidad, porque no entiendo, digo, ¿qué hacen comunistas y populistas de izquierda copiando y pegando los titulares de Russia Today? Porque no me cuadra, digo, esta gente está perdida, está despistada. Esta gente está queriendo proyectar en la Rusia de Putin una nueva Unión Soviética que oponer al imperialismo yanqui. Y ese ejercicio reflejo de querer creer que existe una nueva Unión Soviética o de que los rusos son la alternativa al capitalismo hace que gente de izquierda y comunistas se sientan identificadas con la Rusia de Putin. Aquello a mí no me cuadraba, porque si uno usa el viejo esquema ideológico de la Guerra Fría, un eje único en el plano horizontal y pone a la izquierda y la derecha, yo tenía a los del extremo comunista apoyando al camarada Putin y no entendía nada. Es decir, fue una sensación personal de no entiendo lo que está pasando aquí y esto es muy raro. Y además, sobre todo, una de las cosas que me llamó mucho la atención era la prevalencia de las narrativas de Russia Today en los muros de Facebook de mis conocidos. Digo, ¿pero qué coño está pasando en España? Que ahora todo el mundo está leyendo Russia Today y está la gente difundiendo como, mira, lo que no te quieren contar los medios de comunicación occidentales sobre Siria. Es decir, había un esfuerzo deliberado desde Moscú de potenciar determinadas narrativas que estaban permeando en todas partes. O sea, había un esfuerzo de propaganda y desinformación. Y esto no lo estaba contando ni lo estaba planteando nadie, pero a mí me extrañó mucho. Recordemos, ataque en el barrio de Ghouta. Es el momento en el que el presidente Obama tiene que decidir si interviene en Siria. Él mismo había dicho el uso de armas químicas en la guerra de Siria cambiará la ecuación. Fue una frase como muy rebuscada para no llamar las cosas por su nombre, pero decía claramente, pero todo el mundo entendía lo que estaba queriendo decir cuando dijo aquello de si se usan armas químicas cambiará la ecuación. Todo el mundo entendió que lo que estaba refiriéndose es que Estados Unidos iba a intervenir militarmente. Aquello era una línea roja, todo el mundo entendió que era una línea roja como había sido, pues en fin, en Kosovo en 1999 o en Libia 2011. Hay una anécdota que cuenta un periódico francés, y es que un sábado por la mañana llamaron al teléfono, no sé si era como el teléfono rojo, pero sí
desde la Casa Blanca llamaron al Elíseo, que es el Palacio Presidencial de Francia, para decir, el presidente Obama va a hablar, quiere hablar con, que era Hollande, en aquel momento, quiere hablar con el presidente francés esta tarde. Y en Francia dijeron, esto es que nos quiere anunciar de que va a intervenir militarmente en Siria. Y lo que hizo el presidente de Francia fue descolgar el teléfono y ordenar a la aviación francesa que se preparara para el ataque. Los planificadores militares franceses empezaron a ver toda la inteligencia que tenían de fotos de satélite y demás de objetivos en Damasco, cargaron las bombas, programaron las bombas, los aviones, programaron todo, y estaban hasta los pilotos ya preparados para, es decir, ya estaban, se les había dado la alerta, estaban en los hangares, ya los aviones Rafale preparados, tenían los aviones cisterna, y cuando ya se produce esa llamada de Obama, le dice al presidente francés que no, que va a someter la intervención militar a una votación en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, fue una maniobra de retraso. Obama dudó. Al final la crisis se soluciona cuando el secretario de Estado Kerry viaja a Londres y en una rueda de prensa un periodista le suelta y le dice algo así como, ¿y si los rusos plantean alternativa, ustedes qué harían? Y Kerry, que lo pillan por sorpresa, improvisa y dice, bueno, creo que lo consideraría. Entonces la diplomacia rusa rápidamente pone sobre la mesa un acuerdo por el cual Damasco, el gobierno de Damasco, renuncia a sus armas químicas, se las entrega a Estados Unidos, que las embarca en un buque especial factoría donde las destruye. Y con eso se desactiva la crisis de Siria. El problema es que tenemos a lo que hasta aquel entonces se había llamado la hiperpotencia solitaria, el momento unilateral de Estados Unidos. Estados Unidos había vivido siendo la potencia mundial incontestada desde el fin de la Guerra Fría, desde el año 91, y vemos por primera vez a la potencia mayor del universo dudando, porque era evidente que Obama, si hubiese querido, apretaba un botón y arrasaba con las Fuerzas Armadas sirias. Lo vimos en marzo, finales de febrero de este año, principios de marzo, con la ofensiva turca con drones, los mismos drones Bayraktar TB2 que están usando los azeríes ahora mismo en el Alto Karabaj, la misma tecnología, que no es una tecnología muy sofisticada, la usaron los turcos para arrasar con las defensas sirias. Es decir, no era un problema tecnológico, el problema era que Obama consideraba que Estados Unidos estaba muy sobreextendido. Estados Unidos estaba luchando contra el yihadismo desde el Sahel, o sea, desde los desiertos de África Occidental hasta el sur de Filipinas, con la guerra de Afganistán sin cerrar, con un montón de crisis. Y él quería centrarse, quería cerrar el frente de Oriente Medio haciendo un acuerdo nuclear con Irán y olvidarse del tema. Entonces, 2013, recordemos, el año en que Estados Unidos dudó. Y ahora, con esta fecha en mente, 2013, pensemos, ¿qué pasó en el 2014? En Asia-Pacífico es el año que China multiplica las obras de consolidación y extensión de sus bases en el mar de la China Meridional. Búsquelo en Google y verán que es que no es que aumenta y se incrementa, se multiplica exponencialmente. La perspectiva que hay de algunos, es que yo hablé, por lo menos tuve la oportunidad de hablar con alguien que trabajó en la diplomacia, en la política exterior de Obama, o sea, alguien que trabajaba, pues, en fin, en las catacumbas, ahí en un sótano, si me refiero que no era alguien que trabajaba en alto nivel, pero sí trabajó en los pasillos del poder de Washington, me contó que ahí se había, es decir, que lo habían entendido claramente. El mensaje de debilidad que lanzó Estados Unidos en el 2013 fue interpretado por China y por Rusia. Y tenemos China acelerando la construcción de bases en los islotes. Son islotes que se van llenando de arena para convertirlos en una isla, y de una vez se consolida y se construye una base militar. Y la segunda gran crisis del 2014, recuerden, Ucrania. Rusia invade Ucrania, uno, invadiendo militarmente Crimea a ojos de una forma totalmente visible de todo el mundo. Dos, interviniendo militarmente en la guerra de Ucrania en agosto de 2014, cuando el gobierno de Kiev está a punto ya de derrotar a las repúblicas de Luhansk y Donetsk. Es decir, cuando están a punto de los separatistas prorrusos perder la guerra, Rusia interviene de una forma encubierta. Es decir, tenemos un conflicto geopolítico clásico. Es decir, es evidente, la parte geopolítica es la clásica.
sería largo, o sea, largo no, me refiero, no me quiero entretener con eso porque es lo más evidente. Es decir, discutir que hay una rivalidad entre Occidente y Rusia, en aquel momento era evidente, era evidente. Y además, una cosa curiosa, a los que estaban observando las relaciones entre Occidente y Rusia, eran unas relaciones que llevaban años entrando en conflicto. Nada curioso. La nueva Guerra Fría, libro del periodista canadiense Mark Mackinnon. A ver, no, como no me lo sé de memoria, se lo digo. El libro es de 2007. O sea, 7 años antes de la crisis de Ucrania, había salido un libro que llamaba La Nueva Guerra Fría. Y Edward Lucas, que fue corresponsal de The Economist en Moscú, en las repúblicas bálticas durante largo tiempo, y sigue escribiendo bastante, sacó otro libro, La Nueva Guerra Fría, en el 2008. Este libro tiene una historia muy graciosa. El tipo saca el libro en el 2008 y a los pocos meses sucede la guerra de Georgia. Y tiene que sacar una nueva edición con un nuevo prólogo diciendo, madre mía, yo había dicho que la Rusia es expansionista y cada vez más agresiva, tarde o temprano iba a terminar chocando con su vecino. Sale al mercado una nueva edición con un nuevo prólogo diciendo, después de la guerra de Georgia, señores, ojo con Rusia. Y tenemos la crisis de 2014 y vuelve a sacar ya una tercera edición con un nuevo prólogo ya diciendo, os lo dije, o sea, quiero decir que teníamos autores ahí era evidente para los observadores, porque lo que estaba en juego en Ucrania, es decir, Ucrania es la última crisis de muchas en la que un gobierno de Europa Oriental tiene que elegir entrar en la órbita de Moscú o convertirse en al menos intentar convertirse en una democracia liberal y estar más cerca de la Unión Europea y sobre todo aliado de Washington. Lo que había sucedido, y es lo que cuenta sobre todo Mackinnon, y esto es un tema que a lo mejor les sonará, es cómo organizaciones no gubernamentales y fundaciones occidentales, fundamentalmente del Partido Republicano y del Partido Demócrata, es decir, vinculadas a ambos partidos, fundaciones vinculadas a los dos partidos mayoritarios de Alemania, que tienen de la misma manera que el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen cada una su respectiva fundación, la Konrad-Adenauer Stiftung y la otra es la Friedrich Naumann. Si no me equivoco. ¿Perdón? Friedrich Naumann. Acá en Argentina también está las dos. Y aparte la Open Society Foundation de mi queridísimo amigo George Soros. El apoyo, la formación que da Soros y todas estas organizaciones a distintos movimientos opositores en Europa del Este les permite a esas oposiciones articular una candidatura viable. Para cualquiera que haya trabajado, participado o militado en la política, sabe que alguien viene con un maletín de dinero, yo desembarco mañana a Argentina con maletines de dinero y no consigo armar una candidatura si no tengo un candidato viable, si no tengo una agenda política que responda a los intereses de alguien. Yo mañana puedo intentar inventar el partido Jesús Manuelista, pero si no tengo una agenda... O sea, esto lo aclaro porque para todo el aparato de propaganda ruso utilizan estos acontecimientos para construir un relato de cómo los malvados occidentales llegaron con sus maletines de dinero y tumbaron gobiernos en la Europa del Este. Vamos a ver, había una población que estaba harta de la corrupción, el nepotismo y el modelo económico y político que era ¿cómo diríamos? Un autoritarismo corrupto, era un clon político de la Rusia que conocemos, y esos jóvenes y esos movimientos, jóvenes pues sobre todo porque son los que estaban más abiertos al mundo y más los que más habían viajado y los que estaban más susceptibles o interesados en que su país se pareciese a lo que ellos habían visto cuando viajaban a Occidente. Y fueron cayendo en Croacia, en Eslovaquia, en Bulgaria y en Ucrania 2 veces. Una fue la Revolución Naranja en el 2004, que luego fue la que dio el nombre al concepto de revoluciones de colores, y luego el Euromaidan de 2014. Esta es una de las razones por las que Soros se convierte para cierta ultraderecha europea en el nuevo Fu Manchu, en fin, el causante de todos los males. Y arranca
con el aparato de propaganda ruso, convirtiendo a Soros pues, en el enemigo público número uno. Y esto tiene una razón. ¿Por qué? ¿Por qué han elegido a Soros? Pues porque se convirtió en el enemigo estratégico de Rusia, que es la que está detrás de toda una serie de organizaciones, páginas, en fin, organismos y demás, generando opinión que es reciclada en Occidente. La cuestión, y aquí la parte, y es lo complicado no diría complicado, pero lo más complejo es de entender es, vale, había una ruptura, había una disputa geopolítica, si el Occidente quería extender, Occidente apoya a todos unos movimientos en la Europa del Este que quieren darle la espalda a Moscú y quieren que su país se parezca a la República Checa, a Polonia, a Lituania, porque los ucranianos y los rusos viajan y ven cómo están al otro lado y vuelven. Si yo quiero tener supermercados, si quiero tener supermercados occidentales, y quiero tener IKEA, y quiero que la policía no me pare para pedirme una coima, y quiero vivir más o menos normal, y salen a la calle. Lo que pasa es que en la mayoría de estos países, habiendo, por ejemplo, Serbia, me había olvidado el caso de Serbia, habiendo pues una televisión pública, habiendo un monopolio informativo, habiendo una policía que responda a un gobierno autoritario, pues era complejo. Y ese dinero que vino de Occidente lo que permitió fue pues enseñar reglas de mercadotecnia y de marketing político moderno, pagar la elaboración de encuestas, hacer toda una serie de instrumentos que ayudaron a esos movimientos, pero esos movimientos ya estaban ahí. O sea, no fueron oposiciones construidas desde Occidente. Lo curioso es que esto lo perciben en Rusia clarísimamente. Si en Rusia se siente atacada, por eso siempre también está esta visión de que Rusia en todo esto siempre es la pobre víctima. Es decir, pero lo curioso es que en Rusia ven que hay en juego, hay una disputa ideológica, hay un modelo de democracia autoritaria por un lado y democracia liberal por otro. Y aquí, y esta es la cuestión, es que en el 2014, aquí en Occidente, casi nadie se entera. Se considera que la crisis de Ucrania es una cuestión pasajera, y yo lo oigo repetidamente, y ahí empiezan mis problemas. Cuando yo en septiembre de 2014 digo, aquí está pasando algo muy raro, porque veo demasiada propaganda rusa sobre la mesa, veo demasiada gente repitiendo tonterías que me parecen que evidentísimamente son narrativas que han sido redactadas y construidas en Moscú. En el caso de Ucrania, yo había estado perplejo en el año 2013, en el año anterior, viendo a comunistas defendiendo el punto de vista ruso sobre Siria. Aquí ya en el 2014 es cuando ya, tengo el momento se me enciende la luz cuando me doy cuenta de que tenemos a los fascistas y a los comunistas copiando y pegando a Russia Today. Y ahí ya el esquema izquierda-derecha ya salta, absolutamente. Y en el caso de Ucrania lo ves claramente, porque es que acuden desde Francia y España, desde Francia militantes de la ultraderecha y desde España militantes comunistas de la ultraizquierda a combatir en una brigada internacional de voluntarios a defender las repúblicas separatistas prorrusas. Y cuando llegan allí, los encuadran en la misma unidad. Y están neofascistas franceses y comunistas españoles codo con codo. Y en fin, y se producen unas conversaciones delirantes en el Facebook español de, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis con esos? Y les dicen los que están allí en Ucrania diciendo, no lo entendéis, nuestros camaradas neofascistas tienen muchos más puntos en común con nosotros de lo que ustedes se piensan. También están contra el imperialismo yanqui, también están contra la hegemonía del capital financiero, están con la soberanía de los pueblos. Y empieza a haber un debate muy gracioso en los que algunos dicen, oye, bueno, pues la verdad que si lo pensamos, en el tema del conflicto palestino-israelí, también es verdad que compartimos mucho con los neofascistas. El punto máximo de todo esto lo tenemos en la corriente rusa de los nacional bolcheviques. No sé si se acuerdan ustedes de un capítulo de Los Simpsons donde aparecían los nazis comunistas, que era como el epítome de la locura ideológica. Pues en Rusia existen los nazis comunistas y se llaman Partido Nacional Bolchevique, NAVBOL.
son unos tipos que están pues en contra de la economía de mercado, en contra de Occidente, a favor de una economía, de un nacionalismo fuerte, excluyente, de un autoritarismo, y es una especie de síntesis entre el nazismo y el comunismo. Ese es el punto más exagerado. Una de las figuras relevantes de esa corriente, o una variante evolucionada de eso, porque el partido Nasbol surge a principios de los 90, no sé si les suena, Alexander Dugin, defensor de una cosa que se llama la cuarta teoría política, que pretende superar al comunismo, al fascismo y a la democracia liberal, y que tiene una teoría geopolítica que se llama el euroasianismo, que lo que él dice es que el mundo ha vivido una lucha inmemorial entre dos modelos, el de las naciones comerciantes, fuesen los fenicios en el Mediterráneo, frente a las naciones que son potencias continentales y que tienen una cultura basada en la tradición, como fue Roma. Y que ese conflicto es inmemorial y que se ha ido prolongando en el tiempo, y que en el siglo XXI es el conflicto que enfrenta a la Rusia eterna, a la tercera Roma, frente al modelo anglosajón que representa Estados Unidos y Reino Unido. Y que en ese conflicto global Rusia tiene que buscar pues aquellos gobiernos, ser aliado de aquellos gobiernos que defiendan la justicia social. A ver si ya les empieza a sonar en Argentina el concepto de justicia social, si les empieza a sonar, es decir, les suena a un discurso familiar, la justicia social y la tradición. Eso hace que para Dugin, Alexander Dugin, el aliado natural de Rusia sea Irán. Otro aliado natural que también en Argentina tiene que empezar a sonar. Por eso cuando él habla de decir, bueno, lo de la tradición, mira Latinoamérica, él no, en fin, no creo que haya mucha tradición o no relaciona el chavismo con la tradición, pero cuando aparece el concepto de justicia social, pues evidentemente el chavismo ya empieza a aparecer como un aliado natural. Y entonces esto va configurando ya un triángulo, que es lo que para mí empieza a ser, es decir, en el 2014 me resulta simplemente una agrupación de contrarios. Es decir, si uno mira quién está junto, quién se ha agrupado como aliados, Rusia, Irán y los países bolivarianos, en el año 2014, a mí lo que me resulta es como estos se han juntado porque son los excluidos o son los rechazados o son los que están en conflicto en Estados Unidos, pero no hay tanto en común entre ellos. Son como una bolsa de gatos de los países contrarios, pero no hay un elemento que los una. Hasta que empiezas a analizar el discurso que plantean, porque ellos lo que están planteando es una negación del fin de la historia. Si recuerden, Francis Fukuyama, en el momento de la Guerra Fría, lo que él le plantea es que la democracia liberal es el modelo supremo de gobierno y que ya la mente humana no va a ser capaz ni el desarrollo social, histórico-social, ni la mente humana va a ser capaz de imaginar un sistema mejor o que los países aspiran. Es decir, él considera que la democracia liberal es el estadio último de desarrollo humano y que todos los países en el fondo aspiran a eso. Que los jóvenes que salen a manifestarse pues, en el centro de cualquier ciudad de cualquier mundo, lo que están en el fondo siempre es pidiendo más democracia y una economía mejor. Pero bueno, tenemos el 11S como una de las primeras refutaciones del concepto de fin de la historia. No tanto, y ojo, cuando Francis Fukuyama dice fin de la historia, no quiere decir que no va a pasar nada, es que la gente siempre lee el título pero no lee el libro, y se piensa que cuando Francis Fukuyama decía el fin de la historia es como que ya no iba a pasar nada, que el mundo iba a ser súper aburrido, esto iba a ser todo el mundo aquí comerciando y votando en las elecciones aburridísimas de la democracia liberal, y que no iba a pasar guerras, ni sucesos, ni catástrofes, ni calamidades, ni conflictos. No, por el fin de la historia quiere decir que es como el fin del desarrollo humano, o sea que hemos hecho tope, hemos llegado aquí, de aquí no hay nada más. Entonces, cuando digo que el 11S es una refutación del fin de la historia, no estoy queriendo decir que Francis Fukuyama pensaba que no iba a pasar nunca nada relevante. No, lo que quiero decir es que el salafismo yihadista es una refutación del concepto, de la idea de que
la democracia liberal occidental es lo que todos los pueblos del mundo aspiran. Y es una refutación que viene del mundo árabe. Y para mí, en el momento de la crisis de Ucrania, y empiezo a ver el mapa de cómo se está configurando el mundo, es cuando me doy cuenta de que hay una refutación que viene también desde el ámbito de Rusia, Latinoamérica y Oriente Medio. Y esto lo que por un lado se ve clarísimamente en cómo comparten narrativas Russia Today con Hispan TV y Telesur. Es decir, la primera capa o el primer fenómeno que a mí me llama la atención, lo primero que ha sido la fluidez con la que comunistas y neofascistas comparten mensajes y son indistinguibles, y a ellos mismos les genera un conflicto porque cada uno había construido un discurso político como enemigo del otro. Los fascistas venían a salvar al mundo del comunismo y los comunismos venían a salvar al mundo de los fascistas, y resulta que están compartiendo pancartas, y en Madrid sucede que se organizan manifestaciones de solidaridad con el gobierno de Siria, y yo veo a grupos chavistas compartiendo convocatorias de los neofascistas porque no saben quiénes son. Ven que dicen contra el imperialismo yanqui, por la soberanía de los pueblos, acude el sábado día tal a tal hora a manifestarte a favor del pueblo y el gobierno de Siria. Y un chavista dice, estos son antiimperialistas, deben ser de los míos. Y los ves que en Twitter comparten convocatorias y son indistintamente, y no se han enterado. Luego ya el chiste de decir. Y hay una cosa donde otro espacio donde se ve claramente, y esto fue ya, curiosamente, yo había lanzado la idea de la nueva Guerra Fría cuando alguien me pasaron la información, yo ni me había enterado, me dicen, fíjate qué está pasando en el Parlamento Europeo. Y la verdad que la burocracia del Parlamento Europeo es muy liosa. Cuando hay una votación, te dan una lista de los apellidos de quién votó a favor y quién votó en contra. Pero, imagínense, son cientos y cientos de diputados de toda Europa. Y entonces tú además tienes que buscar la votación, el número de la votación, la fecha, pasarte por la página web. Me descargo el PDF y me veo una lista de apellidos de quién había votado en contra de una resolución de condena de la violación de los derechos humanos de la comunidad tártara en Crimea. Y lo primero que me llama la atención es que veo apellidos familiares, apellidos españoles. Digo, pues sí, Iglesia, Urban, vale, estos son de Podemos. El populismo de izquierda español de inspiración peronista / chavista, vale, sí, los ubico. Pero me veo apellidos como, no sé, el típico, no sé qué, Popoulos. Digo, pues que tiene que ser un eurodiputado griego, evidentemente, con ese apellido. Pues nada, control T, Google, buscar en Wikipedia. Y me encuentro a eurodiputados del KKE, Partido Comunista Griego. Pero sigo buscando y me encuentro a diputados de Amanecer Dorado, Aurora Dorada, que es un partido neonazi. Pero no como insulto no, me refiero a que estos saludan con el brazo en alto. Y me encuentro, país por país, pues la Francia insumisa de Mélenchon, que es otro izquierda populista francesa, mientras que el partido de Marine Le Pen, que es el populismo de derecha, votando en contra de la resolución de condena de Rusia. Me lo encuentro en Alemania. En Alemania tienes Die Linke, que es la izquierda, se llama así literalmente, la izquierda, Die Linke, y es el partido que recicla a los comunistas de la antigua República Democrática Alemana, pues con gente joven pero es el partido heredero del comunismo de la República Democrática Alemana, junto con Alternative für Deutschland, que es un partido populista de derecha, anti-inmigración, cuyas juventudes organizan campamentos de verano con las juventudes del partido de Putin. Y uno va trazando un mapa de quién está en esas condenas, quién vota, quién se opone a las condenas a Rusia, y te vas encontrando sistemáticamente a la ultraizquierda y a la ultraderecha. Y de ahí, entonces tenemos una refutación de la democracia liberal. Y a ver si les suena a ustedes este discurso. Aquí lo que tenemos es una fuerza política con un líder fuerte que se opone al imperialismo yanqui y que viene a revertir décadas de políticas de élites vendepatrias que han estado al servicio de los yanquis. Si yo les cuento ese discurso, ¿en qué país estoy? Me dirán, pues ese discurso lo dieron en Caracas.
O me dirán, pues ese discurso lo vi yo más o menos parecido a alguien de la cámpora. Pues ese es literalmente el discurso del partido de Putin. Tenemos a un líder fuerte que viene a defender los intereses del pueblo, que estuvieron desatendidos en los años 90 por oligarquías vendepatria, que fueron las que privatizaron los recursos naturales, y menos mal que ha venido el camarada Putin a poner orden con un liderazgo fuerte que ha revertido la situación. Pero es curiosamente que si uno acude a la literatura de las justificaciones ideológicas de la Revolución Islámica, tenemos un autor que hablaba de los desposeídos y hablaba exactamente los mismos términos. O sea, hay una conexión, si ya cerramos el círculo, porque desde los descamisados de Evita a los desposeídos de la Revolución iraní hay una continuidad ideológica de refutación de la democracia liberal con un modelo populista, nacional populista, y donde primero, eso no llamado así, donde el primero fue, evidentemente, es el modelo Knack and Pop. Y si uno coge esa plantilla política y la va aplicando por el resto del mundo, va encontrando que lo que está surgiendo es un rechazo, una refutación del modelo de democracia liberal, con una economía estatizada, con un sector público fuerte, con un líder que emana es decir, que representa los intereses del pueblo, evidentemente con la justicia y los medios de comunicación totalmente amaestrados o dominados o sometidos, y enfrentado a los capitales, es decir, a los intereses de los capitales internacionales y a los intereses de Estados Unidos. Ese modelo se va, es decir, lo que eran un conjunto de ideas que en el 2014 pues eran, como diríamos, vagas, en Argentina estaban claramente definidas y articuladas. Knack and Pop. Llegó a haber hasta incluso una cadena de hamburgueserías, que se llamaba así, ¿verdad? Pues fuera de ahí, o sea, yo les digo que esto es una historia personal porque yo aquí estaba predicando en el desierto, porque nadie lo entendía. Y la gente simplemente se había quedado con la idea de que había habido una crisis geopolítica en Ucrania. Bueno, esa idea está absolutamente consolidada del 2014 al 2020. 6 años después, lo vemos claramente, porque antes incluso del estallido de la pandemia global, ya empezaba a ser evidente en lo que podríamos llamar el malestar en la globalización. La idea de que el modelo de democracia liberal con una economía, democracia liberal o el modelo neoliberal, el que se llamó el consenso de Washington, y aquí en Europa podríamos llamar el consenso de Bruselas, que es, para prosperar, un país tiene que intentar tener un sector público reducido, pequeño, controlar el gasto público, poca inflación, estar abierto a los mercados internacionales, porque eso va a atraer inversión extranjera. Tenemos que intentar, al reducir el Estado público, pues privatizar, porque cuando privaticemos los sectores estratégicos de la energía, de las telecomunicaciones, del transporte, eso va a redundar en que vendrán empresas multinacionales que comprarán, se introducirán en el país y modernizarán esos sectores. Y sí, ya no tendremos una compañía telefónica nacional, pero al menos habrá competencia. Vendrá France Telecom, bueno, que ahora se llama Orange, vendrá Deutsche Telekom, vendrá Telefónica, y el resultado final será que el ciudadano pues disfrutará, pues, por ejemplo, de tarifas más bajas porque habrá competencia. Y bueno, pues será un mundo más, como diríamos, más competitivo, porque ya no estaremos protegidos por aranceles, y nuestra industria nacional se verá sometida a la competencia de las mercancías que vengan de otros países, pero bueno, será un proceso darwiniano en el que sobrevivirán las más fuertes, y además eso será bueno porque debemos de dejar de estar destinando recursos a las empresas que no sean realmente competitivas, y solo se van a sobrevivir las que realmente pues, se adapten. Es decir, ¿por qué tengo yo con mis impuestos que estar pagando una empresa pública? Por ejemplo, vamos a pensar la antigua fábrica militar de aviones, ahora Fadea, San Martín. Si el modelo Pampa no es competitivo, pues que se deje de fabricar. O eso al menos se convertirá en un estímulo. O sea, los ingenieros que trabajan en Fadea
Si quieren salir al mercado internacional y venderle el pampa a Paraguay y a Bolivia, pues van a tener que trabajar más duro y vamos a ver a empresas públicas que van a funcionar con mentalidad de empresa privada, o si quieren competir con los chinos con el avión aquel, el Karakorum, que es el que terminó comprando Bolivia. Es un ejemplo, es el ejemplo que más conozco, ¿no? Había como un cierto consenso, vamos a llamarlo el consenso neoliberal. Y vemos que ese consenso entra en crisis. 2016. Llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, precisamente denunciando todas aquellas cosas que suponen, no todas, pero con un planteamiento que apela a la misma clase obrera que en Francia habíamos visto que votaba Marine Le Pen. Y es aranceles, inmigración. La idea de que es un mundo de fronteras abiertas, de competición descarnada y brutal, es decir, de llegada de trabajadores extranjeros y llegada de mercancías. Estás desindustrializando, ha generado un proceso de desindustrialización del país. 2016, referéndum del Brexit, 3/4 de lo mismo. Vemos que quien vota, que el mismo estrato sociocultural, o diríamos el mismo perfil demográfico, que en Europa del Este había votado por más globalización, por más cercanía a Europa, por alejarse del modelo ruso, son los que precisamente en el Reino Unido son los que votan a favor de permanecer mientras, es decir, hay una población urbana, es decir, el mismo modelo, el mismo arquetipo de estudiante ucraniano, es decir, que representaba al estudiante ucraniano que salió a las plazas del Euromaidan y que en la plaza Tahrir del Cairo salía ahí con un meme hecho pancarta de cartón, pues ese es el mismo arquetipo de votante que quiere permanecer en la Unión Europea, mientras que hay un votante rural, de ciudad pequeña, que no necesariamente, hay una cosa muy curiosa, que no necesariamente es donde más inmigración ha llegado, en el Reino Unido, pero es la que vota salirse. Y es una idea de volver a un mundo que sea, es decir, recuperar, de la misma manera que Trump decía de volver a hacer Make America Great Again, hay un votante en el Reino Unido que quiere volver a una sociedad, a una época que todo era más sencillo. Cuando el lechero te dejaba la botella de leche en la puerta y donde la gente dejaba en los barrios obreros la puerta, mamá jugar, y como no había redes sociales, los niños iban a jugar a la pelota y todo el mundo, en fin, sabías que tu hijo estaba ahí jugando con el hijo del vecino, pero y era una sociedad donde a lo mejor la vida era más dura y se trabajaba de sol a sol, pero había más sentimiento de comunidad, y una nostalgia por una sociedad perdida. Y hay un sentimiento por ejemplo, hay una cosa curiosa, y es que los de la campaña del Brexit, esto lo tienen en una película con Benedict Cumberbatch, el mismo que hizo de Sherlock Holmes para la BBC y que hizo de Doctor Extraño en el universo Marvel. Ese actor hace del asesor Cummings, es el genio del marketing político que consigue vender la idea de salirse de la Unión Europea y lo presenta como una opción de libertad y de modernidad y de recuperación de toda una serie de cosas. Es decir, es capaz de captar las necesidades, las sensaciones de agravio y de pérdida de una clase obrera a la que las élites globalizadas y urbanizadas no han sabido captar. Es decir, lo que en el 2014 era un cuestionamiento del modelo de democracia liberal, occidental y economía, de eso que se llamó desde la izquierda siempre el modelo neoliberal, y que resultaba minoritario y resultaba exótico, en el 2020 estamos viendo que esas ideas han llegado al poder en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y claro, esto a mí me genera la paradoja. ¿Tiene validez el modelo de Guerra Fría cuando resulta que Estados Unidos, que es uno de los contendientes, han permeado las ideas que supuestamente eran del enemigo? Y esto nos lleva ya al punto de que con esto ya estoy terminando, con la pandemia global, y esto ya es unos puntos suspensivos. La pandemia global simplemente va a acelerar todo esto. Estamos viendo que se está planteando que ese modelo que nos habían dicho de Estado mínimo, sin intervención en la economía, el mercado lo regula todo, dejemos que entren mercancías de todo el mundo y trabajadores de todo el mundo, porque seremos así unas sociedades más dinámicas y más abiertas.
tendremos empresas más competitivas, obligaremos a las empresas a ser más competitivas, y eso supone, por ejemplo, deslocalizar y llevar producción a China. Resulta que ahora la industria farmacéutica estadounidense había deslocalizado tanto la producción a China que ahora resulta que medicamentos fundamentales para combatir, o por lo menos no para combatir, pero sí por lo menos para mantener con vida a los enfermos de coronavirus, o sea, insumos que necesitan los hospitales estadounidenses venían todos de China. Y con la navegación marítima y aérea bloqueada, empieza a haber escasez. Y se empieza a plantear que quizás lo de deslocalizar plantas en factorías a China no ha sido buena idea. Dos, el corte del tráfico marítimo y aéreo, pues, en fin, es un resultado inevitable. Y aquí en España, por ejemplo, que vivimos somos el segundo país del mundo que más turistas recibimos, lo de libre circulación de personas también empieza a ser cuestionado. El presidente Macron de Francia ha dicho que la salida a la crisis económica que viene pasa por la reindustrialización de Francia. Y a mí esto me recuerda al año 45. La salida que tuvo los países de la Unión Europea a la evidente crisis, a la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, fue un resultado de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, y dos, sobre todo, el miedo a la amenaza del modelo alternativo que suponía la Unión Soviética de Stalin. Porque en el año 45 no se conocía todavía los horrores del Gulag y se consideraba que la Unión Soviética, que había clavado la bandera en Berlín, pues era una potencia inapelable y que podía, es decir, que los soviéticos podían haber seguido avanzando y haber... Y esa alternativa, y no hay que olvidar tampoco que la resistencia antinazi en países como Francia y como Italia se construye, igual, y como no como en Yugoslavia, se articula sobre todo en torno al Partido Comunista. Es decir, hay un miedo a que Europa caiga en manos del comunismo. Entonces, la respuesta de los países europeos es estatizar la economía. Es decir, para evitar caer en manos del comunismo, tenemos que intentar darle a la clase obrera algo. Tenemos que intentar que la clase obrera viva bien, porque el siguiente paso es que abran la puerta, voten a partidos comunistas y los comunistas llegan al Atlántico. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que tenemos evidentemente dos modelos opuestos, pero la salida que parece que va a tener Occidente a la crisis del coronavirus es parecernos, o sea, es rechazar, cuestionar el modelo que habíamos, todo lo que representaba Occidente hasta ahora de democracia liberal y sobre todo economía de mercado, y adoptar ciertas ideas de la desglobalización, de la renacionalización. Lo que sí me queda duda es que si vamos a adoptar el modelo populista, es decir, que ahora vamos a terminar todo Nakam Pop en todo el mundo, pero que sí, para poder salvar la democracia, vamos a tener que reindustrializar, renacionalizar, ser más proteccionistas, y que entraremos en una nueva fase de la globalización. Y con eso termino. Pues, no sé cuántos minutos, 20:56. 52 tengo de que llevo grabando. 52 minutos. Vale, perfecto. Pues no he llegado a la hora. Y esto, como ven, señores, de la misma manera que Guerras Modernas fue, yo creo que fue como una especie de usarlo ustedes como conejillos de India para organizar las ideas que tenían en la cabeza. Esto queda con puntos suspensivos, porque yo no tengo la solución. Yo no tengo aquí, decir, no. Curiosamente, lo que sí me ha pasado, una cosa curiosa, es que releí algo que escribí en mi blog, que se llamaba Desglobalización, y es de mayo de 2019. A veces me pasa, llevo escribiendo mi blog 15 años y yo no me acuerdo de todo lo que he escrito. Y a veces leo cosas que escribí hace 10 años y digo, ay, qué interesante. Como, lo leo con una extrañeza de como si fuese el texto de una tercera persona y digo, qué inteligente, qué brillante este tío. Bueno, estoy yo dándome piropos a mí mismo. Pero en el caso de la desglobalización, yo no recordaba que el tema de la desglobalización estaba ya sobre la mesa el año pasado. O sea, todo el mundo está diciendo, el coronavirus ha acelerado, está creando un nuevo mundo, pero no, señores, el coronavirus solamente está acelerando tendencias que ya estaban sobre la mesa. Y bueno, pues ahora abro el debate, abro el turno de preguntas, abro el turno de comentarios. Perfecto, arranco yo, por eso prendí el micrófono. En vista de todo lo dicho, ¿crees que Joe Biden, en caso de ganar las elecciones de Estados Unidos, pueda
posicionar a Estados Unidos en ese rol de potencia hegemónica? ¿Podrá rescatar a Estados Unidos de esta transición que está enfrentando con Donald Trump? Anoche a Joe Biden era muy gracioso escucharlo corriéndolo por izquierda a Donald Trump en todos los aspectos internos, pero cuando tocó la política exterior y el tratamiento de Trump en la política exterior, era el mismísimo George W. Bush hablando, declarando. Entonces yo creo que hay como una tendencia de una fuerte apuesta del establishment demócrata estadounidense para que Joe Biden restablezca el orden global que impuso Estados Unidos a partir de los 90. ¿Crees que eso es posible? Pues mira, precisamente estaba leyendo, hoy, un autor español que me interesa mucho, me gusta mucho, Esteban Hernández, estoy leyendo un libro suyo precisamente de cómo se está reconfigurando el mundo, decía que el margen de actuación de Joe Biden, no el margen, sino que los occidentales los europeos estaban poniendo demasiadas esperanzas en Joe Biden, que iba a ser como una negación, y él pensaba que los márgenes de actuación por el tema de, es decir, la necesidad de Estados Unidos de enfocar tantos recursos para intentar aplacar China en el Indo-Pacífico no le iban a permitir volver al modelo anterior en el resto del mundo. Pero además apuntas una cosa muy, muy, muy curiosa, y esto fue algo curiosamente, si uno dice, el Partido Demócrata en Estados Unidos representa una perspectiva intervencionista que pone los pelos de punta a comunistas y a neofascistas en Europa. Y esto viene del concepto, la obligación moral de proteger. Toda la gente que vino de la época Clinton, que Susan Rice y demás, es decir, hay una corriente del Partido Demócrata que dice: nosotros creemos en la paz, la libertad y la democracia, y eso significa salir al mundo a repartir hostias como panes para imponerlo. Son los demócratas, son la izquierda, son el partido, vamos a decir, de centro. Bueno, ya no sé si el eje tradicional no sirve, pero son los de intervinieron en Bosnia en el 96, intervinieron en Kosovo en el 99, intervinieron en Libia en el 2011. Obama sufre digamos, no diría un agotamiento, pero se cuestiona eso, si realmente las intervenciones militares solucionan. Me olvidé mencionar, bueno, esto es una cosa que les recomiendo, busquen la entrevista que le hace el que ahora es director de The Atlantic, Jeff Goldberg, se llama La Doctrina Obama, y es el año, faltando pocos meses para que Obama se vaya a su casa, concede una entrevista donde hace un balance de su política exterior, y él y él plantea por qué firmó el acuerdo nuclear con Irán y por qué no intervino. Y hay una cosa curiosísima, y es que cuando Trump lanza su candidatura, la lanza como el clásico político conservador en lo social, pero no intervencionista. Y eso es aplaudido por comunistas españoles que dicen: bien, un presidente será lo que tú quieras, pero por lo menos está defendiendo no invadir otros países. Claro, ellos apoyan al gobierno de Damasco y sale de un profesor, de un académico nicaragüense que vive en España, o sea, un sandinista en España. ¿Por qué tenemos que amar creo que es algo así, pues hay un artículo que se llama como 7 razones para amar a Trump? Y hay una corriente desde la ultraizquierda y la ultraderecha española de vamos a apoyar a Trump porque está precisamente prometiendo eso. Y claro, la pregunta es, esto nos lleva al punto obvio. ¿Por qué los rusos apoyaron a Trump? Sí, ¿por qué manipularon? Sí, lanzaron una campaña de desinformación y manipulación de información en las elecciones de 2016. Porque para Rusia un presidente no intervencionista, aislacionista, es el sueño dorado de Rusia para poder mover ficha en Oriente Medio y en el Cáucaso. Entonces, yo tengo, y con esto ya termino, para dar más pie a otras preguntas, yo tengo mis dudas, porque si uno, a veces estamos con esto de la decadencia del imperio americano y demás, y yo digo, a mí, Obama me recordaba mucho a Carter, sí, finales de los años 70. Es decir, Estados Unidos ya ha pasado por momentos de mucho conflicto interno. Pensemos mayo del 68, el Congreso Demócrata, los disturbios, la muerte del hermano de Kennedy y de Martin Luther King. O sea, ha pasado por momentos de convulsión social parecido al Black Lives Matter.
ha pasado por momentos en el que parecía que sus enemigos geopolíticos estaban ganando la partida. Pensemos todos los movimientos que hay desde los últimos años de los 70 en Oriente Medio, que es la misma percepción de Rusia se consolida en Siria, Rusia es capaz de bloquear la entrada de Ucrania en el bloque occidental. Entonces, me queda la duda de no es una tendencia irreversible. Y lo que sí yo creo que vamos a ver es que Joe Biden tendrá como digo, la diplomacia en el caso de ganar Joe Biden sí será más multilateral. Veremos a Joe Biden sentándose con los aliados europeos, con Francia, con Alemania, con Reino Unido. Eso sí lo sabemos. Lo que me queda la duda es si realmente al final va a poner tropas y dinero. Y me parece que Joe Biden, viendo lo que hay, le va a decir a Europa, sí, nos sentamos, lo discutimos, hablamos. Además, yo tengo clarísimo que si Joe Biden gana, va a hacer gala de ello. Es decir, va a estar todo el día diciendo, mirad, comparado con Trump, que insultaba a nuestros aliados y se burlaba, mira, aquí tenemos a Joe Biden hablando con Macron, míralos como qué bien, mira Biden y Merkel, pero míralos ahí hablando por los pasillos, cuando hay una cumbre del G7, se verán a los dos como hablando muy... Y esa foto la vamos a ver en todas partes, nos van a vender Biden, el tipo sensato, el tipo así que no está como una puta cabra y que habla, pero a la hora de la verdad, cuando hay una crisis en alguna parte por ahí y en Bruselas llamen a Washington a decir, mira, no, esto es un problema local, solucionenlo ustedes. Y con esto creo que he dado como 3-4 giros sobre las mismas ideas, pero es decir, lo que se apunta es que resumiendo, habrá mucho gesto multilateral. Biden, si gana, hará mucho gesto, pero yo creo que los recursos que tiene Estados Unidos para volver a ser una potencia intervencionista, además que, entre otras cosas, porque ya no solamente una cuestión de recursos, sino de elecciones aprendidas. Yo creo que esto de volver a invadir países para intentar cambiar el gobierno, por ejemplo, después de la pesadilla de Irak, Estados Unidos se le ha quitado las ganas. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo a los venezolanos, a esos opositores venezolanos que están esperando que los invadan los Marines para solucionarles sus problemas, olvídense. Por ejemplo, es un caso evidente. O sea, hay gente en Venezuela que está esperando que los invada Estados Unidos para solucionar, como no. Y digo, es decir, el concepto nation building es ahora mismo anatema en Washington. Porque invadir Venezuela hoy es que dentro de un mes tienes a la gente con las pancartas en las calles de Caracas diciendo quiero luz eléctrica. Y vas a ver a los marines diciendo ¿qué coño hago yo aquí intentando solucionar una puta central eléctrica que no ha habido, el gobierno venezolano no ha invertido en su mantenimiento y su gestión en los últimos 20 años y tienes refinerías, centrales eléctricas, autopistas que se caen, puentes que se... En fin. Invadir un país y gestionar los recursos, perdón, y reconstruirlo, es decir, cosas como la invasión de Irak, veremos a drones, veremos fuerzas especiales, veremos despliegas de fuerza, pero eso de invadir y exportar la democracia por la fuerza, bueno, es un caso aparte, es un caso muy, 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 muy especial. Pero vamos, yo creo que sí que los tiempos han cambiado, es decir, hay cosas que son irreversibles, no volveremos a ver. Perdón que me haya extendido tanto, porque hay que darle más oportunidad, más preguntas. Sí, sobre eso yo tenía una pregunta, porque una de las primeras cosas que mencionaste es que cuando Obama titubeó ahí sobre intervenir Siria en 2013, porque sentía que los Estados Unidos estaban sobreextendidos. Y eso me hizo pensar, es tal vez porque Estados Unidos no tiene una buena estrategia para luchar contra el yihadismo. Se ve que Rusia ha estado haciendo muy buen uso de las tácticas de la guerra posmoderna, financiar medios alternativos, grupos paramilitares, paraestatales, partidos locales. Estados Unidos por ahí todavía tiene esa visión vieja de entramos. A ver, ahí hay un punto que discrepo. Rusia es muy buena en hacer creer que es buena contra el terrorismo. Yo recuerdo cuando a la semana de la intervención rusa en Siria, gente compartiendo el meme, Rusia ha hecho más en una semana que Estados Unidos en un año contra el Estado Islámico. Y era absolutamente mentira. Todos los vídeos que había mostrado, perdón, no solamente los vídeos,
toda la información, toda la gente que se dedica a la inteligencia de fuentes abiertas, que estaba recopilando imágenes, fotos y además la guerra de Siria ha sido una de las guerras más documentadas porque los teléfonos móviles, los celulares siguen funcionando, con lo cual la gente seguía volcando información en las redes sociales. La gente que se dedicó a geolocalizar dónde había estado atacando la aviación rusa en esa primera semana, y la aviación rusa no tocó un pelo al Estado Islámico. La intervención, bueno, esto ya es irme por las ramas. La intervención rusa tiene lugar porque las fuerzas yihadistas, no del Estado Islámico, sino de la oposición, acababan ya de controlar toda la provincia de Idlib. Y el siguiente paso natural, que uno miraba el mapa, era avanzar hacia la provincia costera de Latakia y Tartus, que es el feudo de la familia Al-Assad, donde está la minoría alawita y donde está el puerto de Tartus, que es donde repostan los barcos rusos. Si la intervención militar rusa en Siria no tiene nada que ver con el Estado Islámico, el Estado Islámico eso es un subproducto de la acción de Damasco en la guerra de Irak, aunque la propaganda rusa te lo vende al revés, te dice que es una creación de la CIA para derrocar a Bashar al-Assad. Bueno, y quizás lo expliqué mal, no es tanto, lo que cuenta Obama en esa entrevista, no es tanto el que piense que está sobreextendido. Obama lo que cuestiona es, uno, yo puedo bombardear a los sirios, vale, pero los sirios van a derrocar. Él piensa que él pone las bombas, pero que para ganar la guerra los sirios tienen que derrotar al régimen. Y él dice que aquello es la oposición siria es un ejército de campesinos, dice él. De campesinos y, ¿cómo dice? Algo así como, creo que dice campesinos, no me acuerdo qué otra palabra utiliza. Él piensa que bombardear solamente va a ser un gesto a cara a la guerrilla, que no va a aportar nada. Dos, que los sirios no van a ser capaces de ganar la guerra. Y tres, sobre todo, me remito a lo anterior. Si Estados Unidos interviene en Siria, hereda Siria. Se queda con Siria. Y se queda con una Irak 2. O sea, soldados estadounidenses patrullando por las calles mientras les ponen bombas, porque aunque tú conquistas aquello, el Estado Islámico, los yihadistas, me apunta por aquí Maximiliano, que dijo que eran médicos y campesinos. Es decir, alguien me apuntó que las palabras textuales de Obama eran que eran médicos y campesinos. Sí, ahora se ve el chat. Es una combinación es una combinación de sentimiento o percepción de que el ataque, Estados Unidos va a bombardear y se va a hacer un gesto de cara a la galería. Recordemos que Donald Trump bombardeó y fue un gesto de cara a la galería. Aquello no sirvió para nada. Dos, él duda en la capacidad, él duda de que o piensa que ese ataque tiene que estar acompañado de una ofensiva terrestre, o sea, que si él interviene es para derrocar a Bashar al-Assad. Tres, es el miedo y el rechazo a la idea de tener que encima, y ahora voy a tener que gestionar Irak y ahora voy a tener que gestionar Siria. Y son años y años y años en el que reconstruyes infraestructura y demás. Y sobre todo, y esta es la parte de la cuarta, y esta es la parte más importante, es Estados Unidos interviene en Siria para defender a qué fuerzas democráticas. La pregunta es, ¿en el año 2013 quedaban fuerzas democráticas en Siria? Porque aquello es un barril de pirañas en el que las fuerzas más radicales, más fanáticas, terminan controlando el poder. Porque son las más despiadadas, porque son las que tienen apoyo de Qatar. Esto ya es extendernos en la guerra de Siria, que es una guerra bastante compleja en el sentido de que los grupos opositores están absolutamente divididos. Tienes un espectro ideológico que van desde los que serían primavera árabe, son chicos del Euromaidan, o sea, son sirios que ven la tele, se conectan a internet, han viajado, han vivido y quieren una democracia occidental. Y eso pueden ser, ¿cuántos? El 10, el 15, el 20%. Y tienes en el otro extremo el Estado Islámico, que quiere construir un Estado. Están absolutamente divididos. Cada sector o cada porción de la oposición están apoyados por unos actores. Reino Unido, Francia, Estados Unidos apoyan a unos, pero Emiratos Árabes Unidos apoyan a otros, Arabia Saudita apoya a otros, Qatar apoya a otros, Turquía apoya a otros. Y se produce un proceso en el que al final solo quedan los más salvajes, más radicales, y los otros están muertos y exiliados.
Y esa es una de las razones a las que Obama dice, venga, vale, sí, invadimos Siria, pero para que tome el poder, ¿quién? O sea, ¿qué demócratas no quedan? ¿O con qué apoyo social? El problema es, yo invado Siria, pongo allí un gobierno provisional transitorio y todos los yihadistas me declaran la guerra. O sea, ya que yo es Somalia, otra vez. O sea, soldados americanos teniendo que llevar convoyes de ayuda humanitaria mientras los yihadistas te ponen bombas y arrastran los cuerpos de soldados americanos por las calles. Entonces, eso, nation building, es una idea que en Estados Unidos yo creo que ha acabado maldita. Por eso, en el 2011, Obama bombardea, pero bueno, porque hay un ejército, o sea, hay una oposición armada en Libia, pero lo hace a regañadientes. Y una de las cosas que hacen los rusos, y eso es lo que tú has mencionado, es que venden muy bien, maravillosamente bien, la idea de que sí, nosotros somos muy efectivos. Los rusos apenas atacan al Estado Islámico. Y claro, otra cosa, ¿qué hacen los rusos? Bombardean sistemáticamente hospitales y centros de reparto de ayuda humanitaria en la retaguardia siria. O sea, su idea es tierra quemada. ¿Cómo derrotan a la oposición siria? Pues no bombardeando las líneas de batalla, sino bombardeando hospitales y bombardeando centros de reparto de comida. Es decir, aplican una táctica chechena. Es decir, ¿cómo los rusos son mejores contra insurgencia? Sí, claro. Los rusos bombardearon con lanzacohetes un pueblo donde habían rehenes. O sea, los chechenos habían capturado unos rehenes y alguien dijo, se difundió la información de que habían matado a los rehenes y dijeron los rusos, pues venga, pues ahora arrasamos el pueblo. Es decir, si las tácticas rusas son convertir ciudades en paisajes lunares, hombre, sí, el genocidio es una táctica contrainsurgencia que aplicaban los romanos, también, efectiva, pero, es decir, esa es la diferencia. O sea, los rusos son muy buenos en vender, bueno, perdón, no son buenos, es que hay todo un público, y más que sean buenos, es que hubo todo un público formado por idiotas de ultraizquierda y ultraderecha, deseosos de vender la buena nueva de que los rusos, que no sé, que la verdad que no sé, bueno, esto ya es una duda personal. Yo digo, a mí me gustaría algún día que se difundiera, o sea, que se desclasificara, alguien huyera de Moscú con una maleta llena de documentos y conocer cuántos pagos ha habido a medios de comunicación occidentales. Porque yo quiero saber cuántos lo hacen por dinero y cuántos lo hacen por boludos. Y es mi duda, yo no quiero saber, o sea, a mí, yo tengo más que el interés de saber, pues mira, el diario Mundo Obrero, porque además hay una publicación marxista en España que se llama El Viejo Topo, que tiene una línea decididamente pro-Moscú. Y yo no entiendo cómo puede haber un marxista que sea pro-Moscú. No lo entiendo. Pero bueno, esta gente es decididamente pro-Moscú. Y yo digo, pues, ¿será que estaba la publicación en crisis? Llegaron de la embajada y les dijeron, mira, ustedes están siempre con problemas económicos, les damos una ayudita. Pero a mí lo que me gustaría saber es quién lo está haciendo gratis, porque eso sí tiene mérito. Ser comunista y ser pro-Putin. Yo quiero saber, es decir, bueno... hay que lance la siguiente pregunta, pero digo que estaba pensando si lo tenía por aquí, porque hay el Viejo Topo publicó un libro de un economista egipcio marxista que en su libro decía que la renacionalización de empresas que había llevado a cabo Putin era el paso previo al comunismo, como diciendo, Putin no será comunista, pero lo que está haciendo está sentando las bases para que en Rusia podamos volver al comunismo. No se ha enterado, o sea, el pobre hombre no se enteró de nada. Pero bueno, de hecho, lo publicó alegremente. Sí, el Viejo Topo, yo también en el canal de YouTube de Libertad hice una charla con un economista español que es Santiago Hermesilla, que publicó en el Viejo Topo un libro justamente hablando de cómo el marxismo es compatible con el nacionalismo, el centralismo, y que de hecho toda esa línea está bastante vinculada con lo que era la fundación de NAES, que presidía Abascal, y con todo el grupo tanto de la ultraizquierda como de la ultraderecha española. Sí, gente que viene del Gustavo Bueno y que sí, del filósofo, un materialista, Gustavo Bueno, que en teoría son gente que viene de la izquierda marxista y que terminan en la ultraderecha y en el populismo. Y claro, este conflicto se entiende aquí en España, ese conflicto político se entiende en clave centralismo versus nacionalismo periférico.
Sí, yo lo conozco, sí, nunca he coincidido, no he interactuado con él, pero sí, es todo un personaje. Y es decir, ese discurso suyo hay que entenderlo en la lógica española de que él es un comunista que se opone a los nacionalismos periféricos, pero que si lo vemos en un punto de vista global, pues son la clase de gente que es comunista pero termina siendo aliada de Putin y bueno, quitarse todo una pirueta intelectual para justificarte. Pero bueno, sí, sí, bueno, y eso es una cosa que me olvidé de decir, que evidentemente en la nueva Guerra Fría hay que ver el esquema político, hay que verlo bidimensional. Y eso tenía que haberlo puesto, es decir, es el único gráfico que tenía que haber puesto hoy. Pero bueno, ustedes, si son de una... Sí, creo que ya es de por sobra conocido, ¿no? El de tú que eres autoritario de derechas, autoritario de izquierda, libertario de izquierda. El eje de XY con cuatro áreas. Me refiero que es tan conocido que no tengo que ni que explicarlo. O sea, todos ya hemos visto que en el siglo XXI necesitas dos ejes, que el eje izquierda y derecha ya no es útil. Y si ese famoso esquema, que por cierto lo tenía por aquí y cerré, es que a ver, era único. Aquí está, eje político del siglo XXI. Pues si sustituimos lo de autoritarismo de izquierda... coño, si ya está descargado, estoy tonto. Si sustituimos los conceptos autoritarismo versus libertarismo o libertarian o como lo quieran llamar, o liberalismo de izquierda y de derecha, porque eso presupone que hay un autoritarismo de izquierda y de derecha y un libertarismo de izquierda y de derecha, pues si eso lo sustituyen por izquierda-derecha y nacional-populismo versus valores que podríamos decir, aquí está, perfecto. Presentar ahora una ventana. A ver si se ve. Sí, ahí se ve. Vale, aquí tienen izquierda autoritaria, derecha autoritaria. Arriba autoritario, libertario. Bien, si sustituimos las categorías autoritario y libertario por nacional, vamos a decirlo, global, bueno, vamos a utilizar términos que utilizan los otros. Ellos hablan de los globalistas, con un término muy despectivo, ¿no? Que son los partidos de centro izquierda y centro derecha. Pues sí, globalismo frente al nacionalismo, pues tendríamos una reordenación donde entonces todo aquel lío que yo les conté del Parlamento Europeo se ve clarísimamente. Tendríamos a una derecha nacionalista, como puede ser la de Marine Le Pen en Francia, como puede ser la gente del Partido de la Independencia Británica, que fue la que defendió la campaña de la salida del Brexit, y estarían al lado pues de estos marxistas que están en fin, que quieren defender una renacionalización, un mundo menos globalizado, donde no haya ya solidaridad entre clases obreras, sino se mira, yo soy español, pero a mí que me estén llegando proletarios de Marruecos, pues no me hace gracia. Y hay esto es una cosa curiosa porque uno de los elementos de conflicto o que generaba, es decir, que era una brecha insalvable entre precisamente esa izquierda nacionalista y populista europea y la derecha nacionalista y populista, era el tema de la inmigración. La izquierda era la de refugees welcome, puertas abiertas, abrir las puertas de Europa a los refugiados sirios. Y en Alemania, Die Linke, el partido que es los restos del comunismo de la República Democrática Alemana, con gente joven, sí, no vas a encontrar solamente ahí a señores de 80 años reciclados, sino que ese partido lo fundan comunistas de la RDA a principios de los 90, pero se convierte en un partido de izquierda radical. Habían creado una, ¿cómo le llamaban ellos? Plataforma de reflexión, o sea, como les parecía que el tema de la inmigración era demasiado tabú, era como que un partido de izquierda saliera a decir que ellos estaban en el mismo barco que Marine Le Pen y que Renzi que en Italia, pues Renzi no me estoy equivocando, bueno, de la Liga Norte en Italia, pues era como un poco tabú. Entonces crearon llamaban una plataforma de reflexión. Y el día que salió aquello fue decir, ya está, hay una izquierda
nacionalista en Europa que ya ha perdido el miedo a posicionarse en contra de la inmigración y de la solidaridad entre los pueblos. Es decir, lo que yo les decía que al principio de la charla de que el concepto de nueva Guerra Fría me lo discutieron mucho desde el punto de vista académico, pero es como, cuando yo lo planteé en el 2014, es como un científico que está planteando la existencia de unas moléculas, pero solo tiene una libreta y un bolígrafo. Y él dice, aquí tiene que aparecer, y solamente pasan años y llegan otros tíos con unos instrumentales avanzados, con aceleradores de partículas, y detectan la partícula que el tipo había predicho. Porque cuando yo... Hay varias cosas, por ejemplo, eso de que la izquierda europea iba a terminar generando un discurso en contra de la inmigración, y hay otra cosa que, por ejemplo, a mí me pasaba en el plano de la geopolítica, que yo decía, yo hacía ese triángulo que yo planteaba entre el eje bolivariano, Rusia, y en Oriente Medio, me olvidé decir que eso se llamaba el eje de la resistencia. Como George Bush lo había llamado el eje del mal, pues ellos se pusieron un nombre pues, más positivo. Somos el eje de la resistencia. Y son Irán, Siria, Hezbollah y Hamas. Y en el lado opuesto tenías a Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que eran los aliados de Washington en la zona. Y yo cuando hice un esquema, más lo hice, pero vamos, hice un esquema, pero cutre, creo con una herramienta de LibreOffice y puse ahí como si fuese el Paint del Windows. Y lo planteé en mi página web. Y yo decía, a mí me sale, si hago este esquema, está claro que fuerzas tan desiguales y tan diferentes como pueden ser los iraníes, que son musulmanes chiíes, son aliados de la Siria de Bashar al-Assad, que son alawitas, junto con los musulmanes suníes de Hamas. O sea, ahí no hay, o sea, han superado todo cualquier tipo de, ¿cómo diríamos?, de susceptibilidades religiosas para unirse en el plano geopolítico e ideológico, de enfrentarse a los aliados de Occidente o de Estados Unidos en la región. Y por el otro lado tenemos a Emiratos Árabes Unidos, Israel y Arabia Saudita, que comparten ser aliados de Washington y enemigos de Irán, pero están absolutamente divididos. Digo, y a mí lo que me salía en ese esquema es que la tendencia natural de estos países iba a ser aliarse. ¿Y qué tenemos? 15 de septiembre de 2020, acuerdos de Abraham, firmados en la Casa Blanca entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Es decir, aquello que yo predije en el 2014 ha terminado sucediendo 6 años después. Y en la guerra de Siria terminamos viendo a los Spetsnaz, a las fuerzas especiales rusas, combatiendo en Alepo con el parche de Hezbollah puesto aquí en el hombro. De la misma manera que las fuerzas especiales estadounidenses se pusieron los parches de YPG, que son las fuerzas de autoprotección del pueblo kurdas, con una de estas cosas como de por simpatía de estamos aquí luchando contra el Estado Islámico, y nos ponemos el parche de velcro aquí en el hombro por caer simpáticos. Pues los rusos hicieron exactamente lo mismo. Y entonces cuando el día que yo vi a unos miembros de las fuerzas especiales rusas con el parche de Hezbollah, digo, ya está, lo que yo había hablado, ¿no? El eje ruso, eje de la resistencia y los países bolivarianos. Es decir, este esquema ha tenido una capacidad predictiva. Y bueno, hay fenómenos como la muerte de Alberto Nisman, que se entiende en esta lógica de cómo Argentina se convirtió en un país alineado con Rusia, que fue el país con el que más firmó acuerdos bilaterales Cristina Fernández de Kirchner. Eso creo que lo mencioné el otro día en el entretiempo, antes de comenzar, que mientras que la mujer en Argentina tiene la percepción de que Cristina Fernández de Kirchner pues salía en fotos en eventos con Chávez y que tenía una relación cercana con los países bolivarianos, pero no, el país con la que Cristina Fernández de Kirchner más acuerdos bilaterales firmó fue con Rusia. ¿Cuál fue el problema? Que Argentina no tenía divisas. Si Argentina hubiese tenido divisas, ustedes habrían visto hoy en día a Sukhoi 30, aviones de combate rusos, volando en la Fuerza Aérea Argentina. Y habían visto misiles, helicópteros y demás. ¿Qué pasó? Que Argentina solo tuvo dinero para comprar unos puñados de helicópteros que mandar a la Antártida en 2017 y comprar 4 buques de diseño y de tecnología civil que en Argentina se llamaron avisos. Sí, que es un nombre francés para denominar un patrullero ligero. Y ya está. Bueno, y luego, por supuesto, el acuerdo. Y hay acontecimientos. Y esta es otra cosa que fue. Bueno, perdón, ya me estoy yendo de la pregunta, pero esta fue una anécdota demasiado divertida para no contarla. La noche de las elecciones griegas. El cierre de campaña en Atenas del partido Syriza, que significa literalmente coalición radical de izquierdas,
con Tsipras de candidato, contó con la participación de Pablo Iglesias, líder del partido de izquierda populista español Podemos. Ahí abrazados. Elecciones, domingo, recuento oficial, se da como ganador a Syriza, pero sin el suficiente, como es un sistema parlamentario como el español, no es como, o sea, no es como en Argentina, que se vota al presidente, sino que el presidente surge de una votación del Parlamento y tiene que generar una mayoría. Entonces, Syriza gana, pero no tiene el suficiente número de parlamentarios para formar gobierno. Bueno, aquí en España aquello se acoge con mucha alegría porque dice que es un proceso de reconstrucción de Europa desde la izquierda. Es decir, en Podemos en España es imparable y acaba de ganar Syriza. Y eso se percibe aquí como un frente unido que se va a montar en el Mediterráneo frente a la Europa del Norte, que es la que nos ha pedido austeridad, recorte de gasto social y apretarnos las tuercas por la crisis económica del 2008. Hay una enorme euforia en las redes sociales. A la mañana siguiente, 10 de la mañana, se anuncia, hora de Atenas, el nuevo gobierno. Y Syriza anuncia que ha formado gobierno con un partido que se llama Helenos Libres, o sea, los griegos libres. Es un partido de derechas, conservador, cristiano, que rechaza a Europa, que la prensa rusa denomina el Partido Ruso de Grecia. Un ministro de este partido había invitado a Alexander Dugin a dar clase a dar una conferencia y demás. Y se queda todos los periodistas españoles patidifusos porque no saben entender qué coño ha pasado. ¿Por qué? Porque cogieron el esquema izquierda-derecha y dijeron, ¿qué coño hace Syriza aliándose con un partido de derecha? Claro, coges el esquema que les hemos dicho, bidimensional, y colocas a Syriza como partido de izquierda, nacional populista, que se opone a Bruselas, al globalismo, a las imposiciones y es aliado natural de otro partido nacional populista que da igual el eje izquierda-derecha. Bueno, es una anécdota, pero sí, me hizo mucha gracia y lo conté en el blog, porque para mí, claro, el esquema de Nueva Guerra Fría a mí iba aportando luz a una serie de acontecimientos que yo vi aquí a la inteligencia española absolutamente perdida. ¿Cómo no? Ahora andan todos ahí escribiendo editoriales, sacando artículos, hablando sobre la amenaza a la democracia, el ascenso del nacionalpopulismo, la crisis de la globalización. Pero bueno, en el 2014... Bueno, que dispara alguien. Llevamos ya 1 hora y media, no quedan más preguntas. ¿Alguien más? Algo que poner, pueden decirlo por micrófono si quieren. Sí, nos hemos quedado poquitos, así que... Sí. Si nadie tiene algo más que decir, yo tenía una cosa más que me había notado porque dijiste al principio que generalmente cuando se habla de Nueva Guerra Fría la gente lo piensa en el conflicto entre China y Estados Unidos. ¿Vos qué rol ves que tenga China en todo esto? Porque no se lleva muy bien con ninguno de los dos actores, que digamos. Ahí alguien preguntó algo, Mira, Franco. Sí, voy a contestar primero, porque es Sí, una de las sí, cosas preguntaba. a chinos y rusos les encanta escenificar que están muy unidos. Cada vez que Putin y el presidente chino salen en una cumbre, hay incluso una organización que es la Organización de Seguridad y Cooperación de Shanghái. Yo la recuerdo porque cuando la lanzaron oficialmente, realizaron unos ejercicios militares bilaterales en Siberia y lo llamaron, fue en el año 2010, 2012, y los llamaron así, ejercicios paz, no son nada sutiles, paz 2010, y dijeron, no, esto no es una organización que hayamos creado para oponernos a ningún país, sino que vivimos en un mundo de amenazas de guerras posmodernas, dicho mal y pronto, y aquí estamos nosotros para hacer unos ejercicios de lucha antiterrorista. Y entonces uno veía las imágenes, perdón que me estoy enrollando, pero es que esto es muy divertido. Hicieron unos ejercicios bilaterales para luchar contra el terrorismo internacional. Claro, estamos pensando todavía que llevábamos 9 años después del 11S y de toda una década donde Estados Unidos había estado combatiendo el terrorismo yihadista, y en esas maniobras aparecen unidades de artillería pesada rusas y lanzacohetes chinos, y empieza ahí la artillería china a pulverizar una colina, y luego aparece un bombardero estratégico haciendo un bombardeo a la alfombra. Y yo digo, esto es como entienden chinos y rusos la lucha antiterrorista, porque desde mi perspectiva europea
la lucha antiterrorista es un policía de incógnito en una mezquita de las afueras, haciéndose pasar por inmigrante, escuchando a ver las conexiones y el otro poniéndonos y pinchando en los teléfonos, y un trabajo de policía. Eso es lo que entendemos como antiterrorismo en Europa. En Rusia y China lo plantean como coger una colina y arrasar, bombardearla con napalm, con artillería pesada. Bueno, aquello fue, y recuerdo que generó como preocupación, ¿no? Porque aunque ellos, claro, no querían preocupar a nadie planteándolo como un ejercicio bilaterales de lucha antiterrorista, pero todo el mundo pensaba, si China y Rusia se unen, el mayor país del mundo con todos sus recursos naturales, y China, el país más poblado, a ellos les ha encantado. El problema es que tienen intereses geopolíticos diferentes, es decir, China lo que quiere es que Rusia le venda las materias primas baratas. No ve en Rusia, a ver, ¿cómo lo diríamos? Mientras en Moscú ven la unión como la unión de dos gigantes, desde Pekín, tienen clarísimo que el Producto Interior Bruto de Rusia es más o menos equivalente al de Brasil, Canadá e Italia. No pierdan la perspectiva. Es una de las cosas que me criticaba un amigo del concepto de nueva guerra fría, que cómo va Rusia a disputar nada. Bueno, por eso juega siempre en el campo de la desinformación, propaganda, espionaje, y ha jugado siempre sus bazas muy limitadas, pero muy bien. Es decir, para los chinos, los rusos solo son unos proveedores de materias primas, son un pueblo, o sea, demográficamente y económicamente Rusia tiene serios problemas. Y desde la perspectiva china, Rusia es un solar, el solar es un descampado. O sea, ellos miran al norte, en Siberia, ahí la densidad de población rusa es mínima, y de hecho hay generales rusos que decían que toda la política de confrontación con Occidente era un error, que Rusia tenía que buscar una coexistencia pacífica con Europa para poder concentrar todos sus recursos militares en defenderse de una China ascendente. Por ahí hay alguna imagen de satélite donde se ve la frontera, o sea, es como se ve la línea de la frontera, a la mano derecha está todo poblado, está todo urbanizado, porque es una ciudad china, y a mano izquierda es una aldea rusa. Entonces, los intereses que tienen son demasiado diferentes, pero digo, a mí me da la sensación de que les encanta, es decir, a China y a Moscú les encanta escenificar que están muy unidos y que como tiembla Occidente, de que el futuro es de los BRIC, de Brasil, Rusia, India, China, bueno, sí, pero no, o sea, tienen intereses que pueden llegar incluso a chocar en lugares como África, Asia Central, por ejemplo, es evidente que los intereses de Rusia y China chocan en países como, es decir, las áreas de influencia, es decir, cada cual, desde Moscú y Pekín, dicen, Asia Central es mi patio trasero, yo quiero controlar eso. Y entonces, evidentísimamente, en la prensa conservadora, y bueno, prensa no tan conservadora de Washington, sino los think tanks de Washington, periódicamente te sacan un artículo diciendo, ojo con China y Rusia, pero es más complejo. Esto ya sería, bueno, para expertos en China, pero es muchísimo más complejo. Y otra pregunta, Franco Pintado, si veo un conflicto, guerra civil o golpe militar, a ver, Argentina o Venezuela, a ver. Yo no sé si estamos viviendo el mismo proceso de ultrapolarización política, pero es que si uno le escucha y lee lo que se dice sobre Estados Unidos, tienes el tema este de Civil War, Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Civil, Electric Boogaloo, o sea, hay gente en Estados Unidos que está convencida de que dentro de los próximos, escrito sobre el tema en mi blog, que en los próximos años es muy probable que haya una guerra civil en Estados Unidos. Gracias a lo que me he ido documentando, porque estaba muy desconocido del tema de mi amigo chileno en su canal, veo que hay una sensación de fractura social enorme en la sociedad chilena. Hay un enorme ambiente de guerra civilista en España. No sé si se percibe en Argentina, pero el que se pasa como yo demasiado tiempo en Internet, bueno, luego esto es un fenómeno que ya pasó en el 2005. Gente que dice, cada vez que entro en Internet tengo la sensación de que el país se encamina hacia una guerra civil, luego salgo a la calle y veo que la gente va al supermercado, las familias pasean. Es decir, es un fenómeno que nos ha provocado las redes sociales, que es que estamos todos en Occidente convencidos de que nuestro país se va a ir a la mierda y de que está la situación está más polarizada que nunca.
Con lo cual, en fin, no tengo la más remota idea cuál es el estadio último, el paso último de todo esto. Si yo no metería, es decir, Donald Trump la noche de las elecciones diciendo que no reconoce la victoria de Joe Biden, los demócratas diciendo que si Joe Biden ganó un voto popular pero no en electoral, es decir, esa cosa rara que tienen ahí en Estados Unidos de que una persona puede ganar más votos que la otra, pero luego están los compromisarios, un modelo que tienen los estadounidenses, en que no es lo mismo, que más votos individuales no significa necesariamente que ganen las elecciones, y nos podemos encontrar en un escenario a todos estos activistas del Black Lives Matter prendiéndole fuego al país porque no reconocen la victoria. Yo ahora mismo no soy capaz de decir, no, hombre, eso queda absolutamente fuera de... Aquí en España sí que tengo claro que estamos viviendo una especie de pasión política en las redes sociales que no tiene nada que ver con la situación real. Sí hay, evidentemente, un descontento que vamos a ver. La crisis económica, es la combinación de crisis de la pequeña y mediana empresa combinada con el turismo aquí en España va a ser letal. Y aquí apunta, están matando gente acá, linchamientos, es decir. Pero la idea de que los países queden fracturados de tal manera con una población armada, pues yo lo veo complicado. En Estados, me parece incluso, por ejemplo, más factible en Estados Unidos porque hay muchas armas en manos de la gente. Y no creo necesariamente que sea un... Es que a lo mejor yo me estoy equivocando porque cuando estoy viéndolo desde el punto de vista de la Guerra Civil Española, que es que tienes a una parte del ejército que intentó dar un golpe de Estado, fracasó y aquello derivó en una guerra civil. Es decir, no sé yo, es que no conozco lo suficiente como para pensar. Es que en Estados Unidos me parece difícil de imaginar, en España también, de que las Fuerzas Armadas intervengan. Me parece más que estemos hablando de disturbios muy intensos. En fin, no soy capaz de meter la mano en el fuego. Por nada ahora mismo, porque me parece que... Acá en Argentina, de hecho, supongo que eso es lo que está diciendo Ariel, que acá no tenemos obviamente el tipo de armamento civil que tienen los Estados Unidos, pero hay cada vez más asociaciones de ese tipo de legítimos usuarios, justamente que se organizan para linchar delincuentes o para salir a combatir las tomas de tierra, porque cada vez hay más grupos paramilitares básicamente que están tomando y creando villas precarias en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en el sur, donde está todo el tema de las relaciones. A ese nombre le cambias, o sea, perdón, si al concepto de guerra civil le cambias el nombre por violencia política, pues a lo mejor ya, entonces yo te lo compro. Sí, es que porque cuando yo pienso en guerra civil estamos hablando de un conflicto prolongado que dura 2-3 años, como en Siria, como en Libia. Es que digo, ¿dónde están los bandos? El ejército, o sea, por ejemplo, evidente, en el caso de Siria y Libia, y en el caso de España en el año 36, todo surge porque el ejército se fractura. La Armada, en el caso de España, queda principalmente, los buques de la Armada quedan principalmente todos en manos de la República. En el caso de Libia, la parte oriental del país, la Cirenaica, los cuarteles de la Cirenaica se pasan a la oposición. En el caso de del Siria aparece el ejército sirio libre. O sea, la clave sería entender cómo funcionan las Fuerzas Armadas. Yo, la verdad, que no conozco las Fuerzas Armadas argentinas como para decir, pues sí, mira, Jesús, es que ha habido todo un sector del peronista, o sea, hay un sector, o sea, perdón, en la época de Cristina fueron colocando estratégicamente, ascendiendo a toda una serie de mayores y comandantes que hoy en día ya son tenientes coroneles y coroneles, y que llegado el caso, pues la cuarta brigada paracaidista de Córdoba, junto con el regimiento de caballería no sé qué, estarían de un bando, mientras que, no sé, la infantería de marina, por una cuestión tradicional de la Armada, que son más macristas, son todos del PRO. Es que no, o sea, tendría que esa pregunta me la tendría que contestar un argentino. Yo no estoy también es cierto que algo de lo que siempre se habla, se habló recientemente porque hubo un amotinamiento de la policía por un reclamo salarial, que acá no es tan permitido sindicalizarse a la policía, que salió el tema de que la policía bonaerense, que es la fuerza policial más grande de toda Sudamérica, suma más personal que el total de las 3 fuerzas armadas juntas, y responden únicamente a los líderes locales, a los intendentes de los municipios bonaerenses.
y tiene mucha capacidad, tal vez no para pelear con el ejército, pero contra la Gendarmería Nacional, por ejemplo, pueden ir tranquilamente mano a mano. Yo lo que vería más, y lo siento por ustedes, pero veo más una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Violencia de baja intensidad prolongada. Es decir, más que un conflicto que se resuelve en 2 o 3 años con una línea, o sea, que tú coges un mapa y dices, mira, aquí la provincia de Buenos Aires quedó en manos del bando A, el bando colorado, no sé, los colores, en fin, el mapa este que parecía el de Boca Juniors, la Argentina del centro, ¿sí? La Argentina productiva y globalizada que vota a Cambiemos frente a las provincias feudales del norte y las de la Patagonia. Es decir, más que ese tipo de conflicto donde dice el general no sé qué tomó la ciudad. O sea, estamos hablando del siglo XIX, porque a lo mejor ustedes lo que están es pensando en su propia experiencia histórica del XIX, blancos y colorados, general no sé qué, que toma el alzamiento con su caballo y su espada. Y a lo mejor lo que ustedes tienen que estar a lo que se encaminan es algo más a lo que yo les decía el otro día con lo de guerra civil mexicana, guerra civil posmoderna, que en los estudios académicos México no aparecía nunca como país en guerra, cuando moría más gente en México que en muchos conflictos de África. Y es una situación de violencia de baja intensidad persistente y prolongada. Y que como seguimos con los viejos esquemas de los espadones y los pronunciamientos militares, el pronunciamiento de no sé qué, y hay un general que sale ahí en la televisión y el regimiento se pone a sus órdenes y el otro no, y luego viene la aviación, la Revolución Libertadora, el bombardeo de la Plaza de Mayo. Dice, cada uno está pensando en sus propias experiencias históricas y las proyecta sobre el presente. Yo no lo veo, o sea, yo no lo veo no veo una guerra civil clásica. Yo veo un mundo de violencia persistente y prolongada, de baja intensidad. Escuadrones de autodefensa que aparezcan, claro, se pongan unas paramilitares o grupos terratenientes que armen gente, aparezcan por ahí instructores israelíes y aparezcan grupos clandestinos que se dediquen a defender pues propiedades y grupos vecinales, en fin. Eso sí, una sociedad fragmentada de violencia persistente donde el Estado, al final, recordemos, guerra postmoderna, el Estado es impotente ante la aparición ante la incapacidad de responder al monopolio de la violencia artística. Claro. Bueno, si nadie tiene más preguntas, creo que hablen ahora o callen para siempre. Muy bien. Dije que hoy que iba a hablar menos y bueno, hemos 1:45. No, bueno. Hablé 50 minutos y hemos... Ha durado lo que tenía que durar. Pero bueno, muchas gracias Jesús, nuevamente. 2 charlas extremadamente informativas. En unos días, cuando mi internet esté con suficiente capacidad, lo vamos a subir al canal de Estudiantes por Libertad Argentina. Recuerden que pueden leer a Jesús y sus reflexiones en el blog guerraspostmodernas.com y en el libro que va a publicar, no sé cuándo lo vayas a publicar, pero dijiste que estaba haciendo una revisión de tu libro sobre guerra postmoderna. Sí, pero mi plan de trabajo es hacerlo en 2021. O sea, todavía va a esperar. Y además, el sector editorial en España está paralizado porque todo el tema de lanzamiento de libros, presentaciones y demás, bueno, ahora estamos todo el mundo haciéndolo por Zoom y demás, pero claro. si vamos a ver qué pasa con el sector editorial, con las pequeñas librerías, porque yo tenía apalabrado ya un libro y en fin, vamos a ver qué pasa. O sea, que no les prometo nada, vamos a ver pero si... sí tengo clarísimo que voy a reelaborar las ideas de guerra postmoderna. Sí, veremos si sigue habiendo planeta Tierra el año que viene. Así que muchas gracias a todos. Sí, el 2020 ha sido un año que madre mía. Sí. Y que no se ha terminado. Bueno, muchas gracias a todos y en fin, estaré atento. Muy bien. Adiós.